Hoy es ya un poco tarde. En este momento, pues es hora de dibujar. Como habíamos comentado el día de ayer, hoy es un día tranquilo. Hoy vamos a dibujar muy relajado, vamos a dibujar muy suelto, pero el objetivo de hoy es que mi dibujo no tenga muchas líneas o pelitos. Eso se puede ver eh, en dibujos que he tenido anteriormente, pero el objetivo de hoy es que esos dibujos no se vean tan marcados por este tipo de líneas. Además, algo que me parece muy interesante es que vamos a estrenar una nueva notebook, sketchbook, o una nueva libreta. Y eso me parece algo muy padre porque empezaremos a probar un papel nuevo. Y el objetivo de esta sketchbook son muy poquitas hojas, son como menos de 50 hojas me parece. Es un formato un poco más grande de lo que había trabajado anteriormente, ya que antes había hecho media carta. Media carta y más o menos 60 por 45. Pero hoy es un poquito más grande que tamaño carta. Y además es que estaremos probando no solamente lápiz, sino que a partir de ahora y de esta libreta empezaremos a hacer una mezcla entre lo que es la tinta y lo que es el lápiz. Entonces habrán algunos dibujos que solo serán puro lápiz, habrán algunos dibujos que serán pura tinta, y lo que me parece más interesante es empezar a buscar esas mezclas entre las dos. Un miedo que puede existir en este momento es que eh, sentir que aún no domino bien uno de los dos materiales. Y eso básicamente es que a lo mejor no domino completamente el lápiz o que a lo mejor no domino completamente la tinta. Puede ser también algo interesante que eh, quizás en este papel la tinta no reluzca tanto como en otro tipo de papeles, pero pues está más que intentar, probar y experimentar. El día de hoy vamos tranquilos, vamos relajados y no nos pondremos muy locos, pero sí hay que empezar a tener este tipo de cosas en cuenta. El miedo a no dominar un utensilio, una herramienta, aún no me tiene y no te tiene que hacer sentir menos o no te tiene que generar. Ese miedo es irracional, vaya. ¿Cómo arreglas este miedo que tú tienes en este momento? Simplemente es practicando. Practicando, practicando, practicando. Pero algo que me parece un poco interesante o bastante en este momento es que no se trata de cerrarse a un solo ciclo. No se trata de cerrarse a una sola herramienta, sino que ya anteriormente hice, como habíamos comentado, una bitácora, un sketchbook de pura tinta y luego hice una de puro lápiz. No se trata de cerrarse y encasillarse en una sola cosa, sino que encontrar esos balances y además empezar a disfrutar o experimentar más cosas para inclusive yo no sentirme estancado y además no sentirme aburrido. El propósito de este tipo de situaciones o este tipo de eh, sesiones de dibujo sí es aprender, obviamente eso está, pero el hecho de disfrutar lo que estás haciendo te hará volver el día de mañana. Y eso es algo que tengo que evitar completamente. Cualquier sesión de dibujo no me tiene que hacer sentir exhausto. Exhausto de felicidad, sí, de felicidad, eso sí, pero no exhausto de cansancio, de que ya no quiero hacer más, de que ya me cansé, de que ya estoy... No, a ese punto nunca debemos de llegar, porque si no el día de mañana no vamos a querer hacer nada, no vamos a querer repetirlo y vamos a querer dejar esto. Y de eso no se trata. No se trata de dibujar bien, se trata de tener constancia al dibujar
porque eso a final de cuentas es lo que me va a llevar a ser un mejor dibujante. No puedo llegar a ser un dibujante hoy de la nada. Tiene que haber todo un proceso, la noche a la mañana, para poder llegar a ello. Y en este momento estamos en ese proceso. Entonces, me parece que no hay nada más que decir. Tres puntos básicos. Hay que disfrutarlo, hay que experimentarlo y hay que ir muy relajados. Smooth. Como pueden observar, estamos probando un nuevo formato. Pero seguimos en esa búsqueda. Seguimos probando, seguimos tratando, seguimos checando. Pero lo importante es expresar qué sentimos, qué opinamos, qué pensamos y qué esperamos. Entonces, básicamente eso es todo por el día de hoy. Antes de dibujar. Ya nada más me queda eso, dibujar. Entonces, dibujemos y dibujemos. Y estos son los dibujos, así quedaron. Hice 3 páginas. Estos se pueden ver un poquito marcados, por así decirlo. Fue parte de mi calentamiento, pero igual como intenciones de dibujo. Aquí tenemos otros. Este me gustó bastante. Uy, tiene... y estos dos. Y... este último. Ok. Espero no hacer mucho ruido porque ya es bastante noche. Pero trataré de ser un poco breve por lo mismo. Y es un momento como para no estar despertando a las personas o que las personas no me digan, ya vete a dormir o what the fuck, ya se están despierto. No sé. Tampoco está noche, ¿no? Pero no quisiera molestar, vaya. ¿Cómo me sentí en la sesión de hoy? Hoy me sentí bastante contento. Justamente al inicio, en la primera hoja empecé a hacer puro lápiz. Y creo que después me di cuenta que el chiste de la sesión era experimentar, ¿no? Soltarte un poco más. Y entonces en la segunda ya fue cuando empecé a meter la pluma roja y ya en la última la pluma negra, ¿no? Como el toque final. Justamente haciendo esta mezcla entre lápiz y pluma y lo que es por ejemplo, dibujar la silueta y después las manchas o detalles, y al revés, primero haciendo una mancha y después haciendo los detalles, o bueno, la silueta. Me parece que en la parte de la mancha lo que pude haber hecho además fue como generar más detalles. O sea, sí está bien la mancha, pero generar detalles más específicos en los que pudiera hacer algo diferente. Se cayó una piedra, no sé por qué. Ahí hay gente, entonces eso me tranquiliza un poco. ¿Qué más puedo decir?
esta obligación que tuve hacia mí mismo de decir tenemos que experimentar y tenemos que hacerlo más, no solamente en un lápiz, me pareció muy agradable. O sea, siento que se me estaba yendo un poco porque decía, híjole, es que no encuentro una manera en la que pueda añadir las dos partes, ¿no? Una tinta, pluma y el lápiz como tal, ¿no? Y pues es poco a poco irlo logrando. Me parece que fue una gran hazaña y que como primer acercamiento fue un gran éxito, y que poco a poco con el paso de la práctica se podrán lograr mejores resultados o resultados más sorprendentes, donde la misma mezcla se vea más impresionante, que el dibujo también brille por la misma mezcla de las varias técnicas, y no solamente porque el dibujo está chingón, o sea, sino que sea una parte de lo mismo. ¿Qué otras cosas puedo decir? Sí, es un dibujo más suelto, un poco más rápido de sketch, y eso me gustó. La última parte, donde podemos ver al toro, hice como líneas muy separadas, y eso estuvo muy padre. O sea, sí me gustó como empezar a hacer no líneas completas, sino indicios de líneas. Eso creo que es una buena idea. Y además, algo que también me gustaría experimentar un poco sería una sola línea para todo, y empezar a marcar grosores de línea con una sola, ¿no? Que es como así, y luego presionas más para que se marque más, y luego le quitas menos, pero que sea una sola línea en la que el dibujo se vea con una expresión más conforme a la presión que le doy al papel. Ok. En realidad no sé qué tan rápido estoy hablando, pequeña postdata, pero creo que estoy hablando bastante rápido, y me parece que es mejor empezar a hablar un poco más lento, tomarme mi tiempo para decir lo que estoy diciendo y formular ideas más concisas. Pero a mí personalmente me gusta hablar muy rápido, pero siento que esta otra parte no la he explorado tampoco y me gustaría hacerlo. ¿Qué más podemos decir al respecto? En esta sesión fue aproximadamente una hora y media, pero me tomé descansos. O sea, sí me tomé al menos un descanso por cada hoja, unos 5 o 10 minutos, nada más como para refrescarme y para llegar como a este final, ¿no? de la sesión. Me siento muy bien. Cosas que podría mejorar sería algo con respecto al trazo del lápiz, y es que por hacerlo muy lento, o sea, cuando lo hago lento, como que no mancho tanto el papel, porque me estoy dando cuenta de cómo va mi mano y todo eso. Cuando es sketch, como este tipo de dibujos, como que hago la mano muy rápido, ¿no? Es muy gestual, y entonces como que esos gestos hacen que las orillas o los contornos del propio papel se manchen. Y entonces, aunque tiene que ser, o sea, aunque es gestual y rápido el dibujo, no tiene que estar hecho al aventón. Lo que tiene que ser, ok, esta línea está bien hecha, tiene cierta velocidad, no tiene que ser rápido como tal, pero tiene una intención. Esa línea sirve para algo, no es una línea hecha al aventón, no es una línea hecha porque sí, sino esa línea es porque me va a ayudar en algo, algo está aportando, algo me está contando. Entonces, creo que viéndolo desde esa manera, donde cada línea importa, es como puedo empezar a tener más cuidado con el uso de el propio lápiz para no manchar el dibujo. Algo importante del papel, y es que empecé a notar, es que se siente un papel muy grueso. Estaba viendo que son 50 hojas, como habíamos comentado,
pero son de 160 el gramaje. Entonces se siente grueso, pero sí se siente muy diferente que, por ejemplo, el papel fabriano o papel de acuarela. Como que las texturas se sienten en esta sketchbook, se siente un poco acartonado. El papel se siente un poco acartonado, sí se siente grueso y rugoso. Y creo que también al borrar tampoco es tan fácil borrar, porque tienes que hacerlo con cuidado, no porque se vaya a romper, sino porque como es grueso, las propias migajas de la goma o lo que sea no se terminan de ir así con una pasada, ¿no? Entiendo que también hay cepillos y la cosa, pero o sea, simplemente el hacer esto como que tampoco te ayuda mucho. Sí es un poco más complicado y hay que tener eso en cuenta. La tinta no me parece que se la comió tanto, pero creo que también eso depende de la rapidez que tienes al hacer el trazo. Y que hay momentos donde en vez de hacer la punta así, la inclino y ahí es cuando se deja de pintar. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque creo que puede haber algún momento en el que, por ejemplo, digamos a 15 grados ya no se pinta, ¿no? Pero qué tal si a 45 todavía, pero es como barrido. Entonces ahí tenemos 45 grados de posibilidad de expresión en un solo instrumento. Y eso me parece que se puede explotar mucho en este tipo de papel. Bueno, cualquier papel en general, ¿no? Pero aquí se marcan más esos vestigios de que la pluma dejó de pintar, de que le haces muy rápido. Y ¿qué otros pensamientos estamos contemplando o cerrando en esta sesión de dibujo? Primero, no hay que tenerle miedo a la hoja en blanco y a los formatos grandes, porque también esa es otra. Estos formatos son grandes. Al inicio, sí, también la intención de tener un formato grande, en primera instancia para mí, era como que puedes hacer varias cosas chiquitas y entonces es como un cuadro en el que empiezas a poner varias así figuras, historias, y entonces es como un collage. O sea, a mí me gusta que se vea como collage en este tipo de sketch, que son como de práctica y de dinamismo. Bueno, no, son de práctica y como personales, porque eso siento que yo le puedo agregar dinamismo a una sola hoja, y entonces ya no solo es un dibujo, sino son varios, y entonces es como, oh, mira, aquí hay un dibujo, aquí hay otro color, no sé qué, tal. Entonces no se ve aburrida la hoja. Pero también lo que hay que tener en cuenta, y es como el dibujo de al final, del tercero, es que también hay que ocupar toda la hoja para un solo dibujo. No hay que acostumbrarnos a un formato pequeño, hay que hacer los formatos grandes. Se supone que cuando dibujas en grande, tus dibujos son mejores, porque puedes ponerle más atención, puedes ponerle más detalle, puedes ponerle más empeño y fijarte en cosas menos superfluas. Si lo haces chiquito, te cuesta trabajo hacer los detalles. Si lo haces grande, los detalles se hacen menos. Y se supone que si pasas de un formato en el que es grande a pequeño, es mejor, porque ya te acostumbras a ver manchas, detalles, y entonces esa parte te hace fijarte nada más en sombras, en vestigios, en intenciones, cuando haces algo pequeño. Obviamente sí se puede hacer muchos detalles en un formato pequeño, pero me parece que eso ya depende del estilo y de qué tipo de dibujo estás haciendo. Ahora, ¿qué partes buenas estoy aprendiendo de un formato pequeño a un formato grande? Y de un formato grande a un formato mediano. Es que justamente te puedes enfocar más en los detalles y puedes tener más cuidado en un solo dibujo o en lo que estás haciendo en el momento.
Porque si haces algo chiquito, lo haces rápido, terminas porque es chiquito. Comúnmente, o lo normal sería eso. Y entonces pasas, ¿no? Pero cuando es un formato grande te lleva más tiempo. Y el hecho de que te lleva más tiempo también significa que tienes que ponerle más atención al dibujo, que cada parte importa y cada parte del dibujo debe sumar. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Y el formato mediano hace parte de lo mismo. Por ejemplo, en las láminas de Charles Barr, uno copia la litografía y entonces más o menos como que mide el tamaño del propio dibujo, porque son fotografías, y entonces como que checas qué tamaño tiene cada dibujo, cada parte, y así como que la proporcionas o la haces a proporción en tu propio dibujo. Ahora, ¿qué pasa cuando no quieres hacer una copia literal de otro dibujo y ya no puedes proporcionar el otro dibujo al tuyo o a tu libreta? Ahí está la cosa. Y es algo que a veces yo peco también. Y es que cuando empiezas a dibujar, hay ciertos momentos en los que lo haces muy pequeño. O sea, aunque tienes un buen formato, digamos, un formato cartas, ¿no? Donde puedes hacer un dibujo que se puede observar desde lejos y desde cerca, que tiene un detalle medio y es legible. A veces en vez de ocupar el formato completo, es como si ocupara el formato de media carta completo. Y eso es algo que se debe de evitar, a menos que sea una intención muy puntual que tú tengas. Pero si esa no es la razón, entonces es algo que no es intención, sino es un vicio. Y de ese tipo de vicios es de los que me tengo que estar fijando y que tengo que estar analizando, corrigiendo o al menos notando para saber cuándo hago cada cosa, cuándo lo hago grande, cuándo lo hago pequeño. Y pues nada, también hoy fue un día provechoso. Hubo un momento en el que sí sentí cansancio, más o menos como a la media hora. Dije, ya me cansé. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad, me pasó. Pero yo creo que lo más importante es que no lo dejé y lo disfruté. Como decía al inicio, el objetivo no es tanto hacer un dibujo perfecto, sino dibujar y ya. Y en este caso, sí, es probable que puedas hacer media hora. En algunos momentos solo haré un solo dibujo, solo haré 5 o 10 minutos, pero que esos 10 minutos los disfrute y estén bien. En este momento sentía que podía hacer más dibujos, entonces me tomé estos descansos. Hay momentos en los que puedes ir de sobra, así full focus, lock in, pero hay otros momentos donde no. Y hoy fue uno de esos momentos. Y quizás esta semana es un momento donde no estoy tan lock in como otras semanas. Pero la parte más importante es no parar. La parte más importante es que empiezas, terminas. Y desde este momento me doy permiso de poder dibujar cualquier cosa que quede mal, que quede fea, porque es parte del proceso. Me tengo que expresar también a mí mismo. No todo tiene que quedar perfecto, no todo tiene que quedar de exhibición. ¿Cuántas exhibiciones no han visto de obras contemporáneas que son completamente horribles? Ahí lo dejamos. Entonces, desde este momento me doy permiso a mí mismo, acepto que diré, si un día solo puedo dibujar 5 o 10 minutos o solo puedo hacer una página, con eso está bien, cumplí. Lo mínimo es hacerlo. Lo mínimo es
hacerlo. No se vale no hacerlo. Se vale entregar lo mínimo, sí, a veces hay mínimos, a veces hay máximos y normalmente hay una estabilidad. Hoy no fue un día de mínimo, me parece, pero sí lo sabrá. Y eso está bien. Entonces, en un breve resumen, para cerrar con todo lo que hemos estado diciendo en este día, se puede equivocarse, se puede probar, se puede experimentar. Principalmente siento que siento más soltura en la mano al dibujar con tinta. No entiendo muy bien por qué suceda eso aún, pero siento más soltura haciéndolo. De cualquier forma, es cosa de practicar cualquier herramienta. Entonces, se cumplió el poderse equivocar, se cumplió el experimentar, se cumplió el dibujar ligero y lo más importante, se disfrutó y se hizo calmado. Un aplauso, porque se logró. Oh. Y pues después de todo esto que he dicho, no me queda nada más que decir. Así que en este momento doy por terminada la sesión. No mames, donde no haya puesto grabar.